Se sigue investigando sobre corrupción, es así, estuve leyendo en varios portales internacionales que me parece que no han sido reflejados mucho acá en Argentina, pero están manchados de corrupción muchos de los funcionarios puestos por Michel Temer también, ¿o no? Bueno, sí, la mayor parte de los ministros de Michel Temer están envueltos de alguna forma en denuncias sobre corrupción. Inclusive el propio Michel Temer, Marcelo Odebrecht, el presidente y dueño de la mayor empresa constructora de Brasil, Odebrecht, que también inclusive tiene algunas obras en Argentina, en sociedad con Calcaterra, Marcelo Odebrecht está preso y denunció que él mismo había entregado 11 millones de reales en carácter de coima al presidente Michel Temer. Y hasta ahora no hay ninguna investigación que ya haya dado frutos. Varios de los ministros de Michel Temer están en ese caso. El propio Serra también, José Serra, del partido de Fernando Henrique, también está denunciado por coima. Aquí es así, la gran mayoría del Poder Judicial avanza en las investigaciones de corrupción cuando el sospechoso es del Partido de los Trabajadores, cuando el sospechoso es del Partido del Movimiento Democrático Brasilero, que está junto con Michel Temer, o cuando es del Partido Socialdemócrata Brasilero, que es del Partido de Fernando Henrique, ahí las investigaciones demoran más y no se meten presos. Daniel, Jorge Cáceres saluda. Hay toda una serie de denuncias de lavado de dinero en Suiza, por ejemplo, con Eduardo Cunha, que fue el operador de este golpe, y ahora está apartado del Congreso por denuncias también, pero no se lo metió preso. Él tiene varias cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, en Panamá, en Bahamas, y hasta ahora no se ha avanzado en la denuncia. Daniel, Jorge Cáceres te saluda desde acá del estudio de Café Internacional. Te quería consultar si nos puedes decir, o por lo menos cuál es tu perspectiva, sobre por qué se da ahora esta constelación así opositora que acaba llevando a cabo la destitución de Dilma Rousseff. ¿Por qué en este momento? ¿Qué causas ves? ¿Qué te parece que generó que esta situación fuera posible cuando parecía impensable hace algunos meses? Sí, en realidad la operación comenzó en el final del primer mandato de Dilma Rousseff. En el final del primer mandato de Dilma Rousseff, un sector de la élite brasilera, básicamente le podríamos poner nombre, un sector importante de la Federación de Industria de San Paulo, comienza a apoyar un sector del partido Movimiento Democrático Brasilero, que era aliado al Partido de los Trabajadores y al partido de Fernando Henrique. A partir de ahí ellos piensan que Aécio Neves, el candidato del partido de Fernando Henrique, ganaría las elecciones y pierde las elecciones. Pierde las elecciones y a partir del día siguiente, inmediatamente comienza a haber denuncias de que supuestamente las elecciones no fueron transparentes, de que se habría hecho algún tipo de ilegalidad. Comienzan a haber denuncias de todo tipo para poder llevar adelante a la destitución de la presidenta Dilma. Eso permite que comience a concentrarse un cierto poder político por el lado de la derecha y ese grupo comienza a operar para quebrarle la hegemonía al Partido de los Trabajadores. A partir de ahí también se hacen una serie de operaciones políticas dentro del Congreso de Brasil. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene 513 diputados aquí, ¿no? Esos 513 diputados, el 20% por lo menos es de iglesias evangélicas, vinculados a un conservadorismo de derecha bastante importante, que comienza a jugar un papel importante en esa operación política contra el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Dilma. A eso se le suma también el enfriamiento comercial, del comercio internacional, y la baja del petróleo, la baja del precio del petróleo, ¿no? Con esos elementos comienza a haber un déficit presupuestario y bueno, la forma de gobernar comienza a tener que lanzar mano de ciertos ajustes dentro del presupuesto. Eso fue decisivo para que mucha gente que estaba
en la frontera entre irse y no irse se vaya para ese sector de derecha. Y a partir de ahí comienzan a haber denuncias de diferentes formas para ver si podía colar un impeachment. Y finalmente encontraron supuestamente tres decretos que eran para pagar planes sociales. Vos decís, Daniel, O sea, que no se existió acusa una especie de contexto. O de que ella haya desviado dinero para ella. Se la acusa de que quiso financiar el presupuesto con 3 decretos y que no habría tenido el aval del Congreso, cosa que ella demostró que sí a partir de la ley presupuestaria. Nadie contesta eso, pero aún así la destituyen. A mí me parece que pasa eso. En este momento, entonces, por un factor que es económico, hay una crisis comercial que perjudica el comercio exterior brasilero, y por un reacomodamiento de la propia fuerza de derecha aquí en Brasil. Daniel, te habla Naví, vos decís, bueno, existe todo un contexto por el cual también en el caso de Brasil existió un clima por el cual buscar desarticular, si se quiere, el Partido de los Trabajadores en el poder para generar una especie de cambio de rumbo. Te vuelco a los factores internos, en este caso del mismo PT. ¿Vos creés que hubo algún desgaste también de parte de las bases del propio PT por el cual no pudieron sustentar a partir de una mayor fuerza política la figura de Dilma? ¿O entendés que esto igual de todas maneras sería imposible de sostener? No, sí, con seguridad. El PT, el Partido de los Trabajadores, tomó medidas bastante desacertadas cuando en un determinado momento prefirió dedicarse a las alianzas entre dirigentes y de algún modo apartó de la mesa de negociaciones a la militancia y a la base social. Quiere decir, el Partido de los Trabajadores hizo políticos sociales, el Partido de los Trabajadores hizo políticas de inclusión muy importantes, históricas para Brasil, que nunca en 500 años de historia se hicieron, pero el modo de hacerlas fue a partir de acuerdos y negocios políticos, estoy refiriendo, que no sentaron en la mesa de negociaciones a las organizaciones de base y a la militancia. Las organizaciones de base y militancia comenzaron a tener un papel secundario y ese fue un error porque distanció la dirigencia del pueblo. La dirigencia del propio PT, del propio Partido de los Trabajadores, se desgastó bastante. Comenzó a haber conflictos internos, no estuvieron a la altura de la situación, no tomaron decisiones a la altura y bueno, fueron un blanco muy fácil para un esquema que se ordenó entre la Federación de Industria de San Paulo, las grandes empresas de periodismo como Globo, como Folha de San Paulo, Editora Abril con la revista Bella, el jornal, el diario Estadão. Son un conglomerado de 5 familias que dominan los medios de comunicación y por tanto la opinión pública. Ellos se vieron perjudicados por la política de gobierno del Partido de los Trabajadores porque dejaron de recibir grandes fortunas del presupuesto de la Unión por propaganda, publicidad, etcétera. Mucho de ese dinero iba para las organizaciones de base. Entonces, la élite de San Paulo, estos grupos empresariales, un cierto sector del Poder Judicial, que recordemos, el sector del Poder Judicial aquí es muy elitista, es muy conservador, tiene salarios de 40.000 reales. Cuando es algo que también ocurre, ¿no?, en toda la región, ¿no?, que la cuestión de los poderes judiciales tienen, si se quiere, una situación económica muy particular. Incluso en la Argentina está en discusión sobre si deberían pagar impuestos y es la misma Corte la que dice que ellos no deberían pagar impuestos, con lo cual se configuran muchas similitudes entre Brasil y Argentina, quizás con una salida diferente, ¿no?, que acá la salida por derecha, centro derecha, fue de manera democrática y en Brasil eso no fue. Daniel, muchísimas gracias, agradecerte por el contacto y obviamente hacerte una última pregunta cortita. ¿Cómo crees que se va a resolver esto? Se va a aumentar la conflictividad,
los sindicatos y las organizaciones de base no van a parar de protestar, va a haber un aumento de la conflictividad. Yo creo que Michel Temer, si piensa gobernar durante 2 años en este clima, es muy difícil. Los capitales que supuestamente deberían llegar para poder movilizar la economía no están llegando. El viaje a China fue un fracaso rotundo. Ni siquiera fue llamado presidente en el documento final. Lo llaman líder de Brasil y no presidente. Y si ustedes ven la foto del G20, a Michel Temer lo colocaron en una esquina, en el fondo, al final de todo, cuando Dilma estaba entre las principales figuras en la fotografía. Eso es muy simbólico en diplomacia, ¿no? Yo creo que la cuestión es empeorar y que la represión va a aumentar. También porque cuando vos no tenés una salida económica para poder salir de la crisis y tenés una oposición que se está organizando para protestar, bueno, desde un gobierno de derecha lo único que te queda es aumentar la represión. Daniel, muchas gracias. Te quería pedir antes que te vayas, que nos comentes un poco, bueno, por un lado que nos digas cómo ves la relación rapidito Argentina-Brasil actual, y por otro lado que nos comentes este encuentro que se está dando, que se va a dar en Berlín como vocero de Argentinos para la Victoria, de qué se va a tratar, y bueno, igual la semana que viene vamos a estar en comunicación con ustedes. Bueno, sí, en cuanto a la relación Brasil-Argentina, me parece que hay un proyecto político en la región que se está llevando adelante desde el golpe de Estado de Honduras a Zelaya. Aquel fue el primer intento, les salió bien, después pasaron para destituirlo a Lugo, también les salió bien. Intentaron destituirla a Cristina, recordemos que la derecha llega al poder en Argentina con elecciones, pero después de tentativa de destituirla por todos los medios, ¿no? El último fue esa tentativa de Nisman de vincular a Cristina con el terrorismo internacional y ese tipo de cosas. O sea, aquí hay un proyecto que se está jugando en la región entera, y bueno, el mismo modelito fue ejecutado aquí en Brasil. Y me parece que ese modelito vino para quedarse, no está aquí por 2 o 3 meses. Y para instalarse con el nivel de militancia y de organización y de protesta que hay en la región, ellos van a tener que reprimir. Me parece que es así que lo veo. Con relación a nuestro encuentro en Berlín, bueno, Argentinos para la Victoria Provincia 25, somos los argentinos que militamos por el proyecto nacional y popular desde afuera de la Argentina. Nos encontramos ya hace algunos años, hace algunos meses otros, y nos fuimos conectando virtualmente para poder difundir ideas, para poder generar debates, para poder mandar informaciones desde afuera para dentro de Argentina y de Argentina para los otros países donde estamos, y es una forma de romper el bloqueo mediático que muchas veces hacen las grandes empresas periodísticas. Aquí, por ejemplo, en Brasil, cuando vos querés saber algo, lo que escuchás es lo que Clarín hace, porque es quien le vende las noticias a las grandes empresas. Y ustedes allá escuchan lo que la Globo quiere, porque la Globo le vende a Clarín las noticias. Entonces nosotros intentamos, con la capilaridad de las redes sociales, hacer circular otro tipo de noticias, otro tipo de perspectivas, otro tipo de verdades. Por eso que nos juntamos, militamos, y bueno, ahora nos vamos a juntar por primera vez, nos vamos a ver la cara muchos por primera vez en Berlín en la próxima semana. El día 16, 17 y 18 de septiembre en Berlín vamos a tener el primer encuentro, donde vamos a discutir sobre nuestra militancia, sobre nuestras posiciones políticas y sobre lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, Daniel, muchas gracias, te agradecemos por la comunicación y por tu tiempo, y por, bueno, cuando necesites algún tipo de comunicación, estamos acá para servirles. Desde Rosario les mandamos un beso. Gracias a ustedes. Lo único que quería era darle un saludo a todos los canallas de Rosario, porque soy canalla y no me podía pasar sin esta. Un saludo a todos los centralistas de Rosario. Muchas gracias. Son dados al aire en este momento.